lluviosa noche, pero con toda la bendición de Dios. Amén. Amén. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero compartir con ustedes en esta noche una palabra que en estos días ha impactado mi vida. Quiero hablarles al corazón de cada uno de ustedes acerca de libertad. ¿Cuánto necesitan libertad en algún área de su vida? Que Dios traiga un rompimiento de cadenas, de ataduras, de maldiciones en su vida, en su economía, en su matrimonio, en la salud. Amén. ¿Usted necesita? ¿Cuánto necesita? Abra conmigo, por favor, su Biblia en el libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías en el capítulo 40. Jeremías capítulo 40. Dice la palabra del Señor, dice así el libro del profeta Jeremías: la palabra del Señor vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, el comandante de la guardia, lo había dejado libre en Rama. Allí lo había encontrado Nabuzaradán preso y encadenado entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén que eran deportados a Babilonia. Miren esto. Dice la Biblia que Jeremías, el profeta de Dios, el hombre de Dios, el hombre que Dios había llamado desde el vientre de su madre. Si nos remontamos al capítulo 1, cuando Dios llama a Jeremías, le habla y le dice a Jeremías: desde el vientre de tu madre te escogí, te llamé. Desde aquel momento Dios tenía un plan para la vida de Jeremías, pero ahora Jeremías había sido encontrado dentro de todos los que estaban cautivos, todos dicen los que estaban presos y encadenados. Y mirad esto: ¿cuántas veces nos ha pasado que sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros, pero nos sentimos encadenados? ¿Cuántas veces nos ha pasado que Dios nos da una palabra? Dios ha prometido bendecirnos, levantarnos, restaurarnos, pero nos encontramos como Jeremías, atados, presos, encadenados. Hace años escuché una pequeña anécdota acerca de cómo se crían a los elefantes en la India. Y es muy particular, porque cuando un pequeño elefantito nace, lo atan con una cadena muy grande al árbol más grande. Y cuando el elefante va creciendo y va aumentando su fuerza, quiere tirar, no puede romper la cadena con la que lo ataron, ni el árbol. Pero cuando ya crece, como a los 2 años, cuando ya madura, simplemente lo atan con una cuerda a una estaca al suelo. Y cuando tira, recuerda que está atado. Su mente, que algunos dicen tener el cerebro de un elefante, que es como un maní, pequeño. Cuando él tira, recuerda que está atada. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros en algún momento de nuestra vida recordar que estamos atados? ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando queremos tirar en una situación recordamos que no podemos? Recordamos que para nosotros no es posible, que nosotros no nacimos con estrella, que nosotros no podemos. Pero me asombra esto, que Jeremías se encontraba entre los presos y entre los encadenados. El profeta de Dios,
el llamado desde el vientre de su madre, al cual Dios le había dado una tremenda promesa que era esta: todo lo que pases a destruir, lo vas a destruir, le dijo. Vas a poder destruir, vas a poder romper, vas a poder arrancar, vas a poder desarraigar. Pero ahora, Jeremías está entre los cautivos y entre los encadenados. Y dice el verso 2: y el comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: mire lo que Dios dice en este momento, pero no lo dice por boca del profeta, sino que lo dice por el comandante de la guardia. El Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar, y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Fíjense, el profeta ya no tenía la palabra en su boca. El profeta no era el profeta. El profeta era el capitán de la guardia aquí, que le dice: esto que les está pasando es consecuencia de algo que ustedes hicieron. ¿Y cuántas veces alguien nos dijo: eso que te pasa es porque vos sos? ¿A cuántos de ustedes alguna vez alguien le dijo: eso que te pasa es porque? Y sacó el dedito y le dijo: ¿a cuánto le pasó eso alguna vez? Acá más de uno. Pero él dice: yo te conozco. ¿Sabes por qué estás así? Porque vos hiciste tal cosa. Y uno dice: pero si a mí Dios me llamó. Dios me llamó como profeta, Dios me llamó como evangelista, Dios me llamó como pastor, Dios me llamó como hijo suyo. Pero hay alguien que viene y te dice: ¿sabes por qué te pasa? Por cabezón. Te pasa por desobediente. Mire, le dice: el comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios ha decretado esta calamidad para este lugar, y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. ¿Saben cuál era la amenaza que Dios le había dado a Israel? Era muy simple: si ustedes se apartan de mí, yo me aparto de ustedes. Si ustedes me dejan, yo los dejo. Pero cuando me quieran buscar, yo ahí voy a estar. Dijo: esta calamidad es consecuencia de lo que ustedes hicieron. Pero a mí me asombró cuando lo leía. Yo decía: ¿cómo puede ser posible que los que lo habían cautivado al pueblo de Israel, los babilonios, sabían mejor que el profeta lo que estaba pasando? Ayer escuchaba en la cadena nacional el mensaje de la presidenta, ¿no? Hora y cuarto hablando y diciendo algunas cosas. Y dice: en el año 2001, en plena crisis, alguien dijo que Argentina iba a desaparecer, que Argentina iba a ser no sé qué. ¿Y dónde está? Dice: todos sabían lo que iba a pasar en Argentina. ¿Pero por qué era? Porque había un decreto de parte de Dios. Había Dios dicho algo y el pueblo de Dios no cumplió. Yo siempre le cuento una pequeña anécdota, una pequeña historia a mi esposa, que se dio en el año 2000 en Mar del Plata. Una mujer de Dios, una profeta llamada Cindy Jacob, dijo en una conferencia, en un congreso, de que venían días negros para Argentina, días donde iba a correr sangre en Argentina, días donde iba a haber saqueo, muerte, destrucción y hambre. Y allí se reunieron los pastores entre ellos y dijeron: no le podemos decir esto a la iglesia. ¿Cómo le vamos a decir esto a la iglesia de que viene un día negro, de que viene un día malo? ¿Cómo le vamos a decir a la iglesia? Mejor digámosle que está todo bien. Y los pastores dijeron: está todo bien. Pero Dios había hablado. Dijo: esto va a pasar. ¿Y saben qué? Esto también
Dios había dicho que iba a pasar. Dios también había dicho que iba a pasar. Si vos te olvidás de Dios, Dios se va a olvidar. Si vos te alejás de Dios, esto va a pasar. Y como dice el dicho, y esto también pasará. Y esto también pasó. ¿Y sabe qué? Pasó, sucedió. De que vino ese día negro para Argentina, ¿se acuerdan de 2001? Un 21 de diciembre, la gente corría. Yo me acuerdo que eran los últimos días en uno de mis trabajos y estaba con una descompostura, estaba con mi estómago muy mal y me llevaron a internar y se escuchaban los gritos y las carreras y los autos de policía que iban y venían allí en la capital y la gente para un lado y para el otro, y cuando uno prendía el noticiero veía los caballos allí en la Plaza de Mayo y la gente corriendo y saltando y pegándose y maltratándose y viendo todo eso, lo que pasaba. Y Dios había dicho que eso también iba a pasar. Dios había dicho que eso iba a pasar. ¿Y saben qué pasó? Pero la iglesia en aquel momento no reaccionó. La iglesia, la que tenía la autoridad, la voz de Dios, la palabra de Dios, no reaccionó. Y el hombre, uno de los hombres que dijo esto, dijo, mejor no le digamos nada a la iglesia. Mejor no le digamos a la iglesia de que va a pasar esto, que va a haber una crisis. Mejor no le digamos nada. En apenas unas semanas un cáncer lo consumió y el Señor se lo llevó. ¿Saben por qué? Pues ya no era buen profeta. Y muchas veces estas cosas nos pasan porque decimos esto. Dios, ¿dónde está? El capitán de la guardia le dijo, esto, el Señor tu Dios ha decretado esta calamidad para este lugar y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Y le dice esto, miren lo que le dice en el verso 3. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. Todo esto sucedió porque ustedes pecaron y desobedecieron la voz de Dios. Bueno, alguien me podría decir, pero ¿cómo hoy yo puedo desobedecer la voz de Dios? Si a mí Dios no me habla, yo no sé si Dios habla o no habla. Bueno, si Dios habla, tiene aquí la Biblia que le habla, tiene el pastor que le habla, tiene una radio donde usted puede escuchar una palabra y donde Dios le está hablando. Y uno muchas veces desobedecer y pecar. Y esto pasa, ¿por qué? Por algo. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. Todo. Y mire, si usted se pone a mirar, si usted agarra y prende la televisión y prende algún noticiero, todo lo que está pasando, ¿sabe qué es? Es que estamos desobedeciendo la voz de Dios. ¿Y sabe qué es? Estamos pecando. Y esta cosa, bueno, pero yo me porto bien, yo no hago mal, yo me cuido, yo trato de vivir en santidad lo máximo posible, yo estoy tratando de que nada de todo lo que está pasando a mi alrededor me pase. Pero nos olvidamos de que somos parte de esta sociedad. Y que Dios nos dice que tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y yo digo, pero mejor, ¿por qué le voy a predicar a alguien si yo no sé si necesita? Mejor no le digo nada a nadie. Y después somos partícipes de todo lo que pasa. Y nos preguntamos esto. ¿Y por qué estoy cautivo? ¿Y por qué me siento atado? ¿Y por qué no tengo victoria? ¿Y por qué me siento derrotado? ¿Y por qué tengo problemas? ¿Y por qué el matrimonio se destruye? ¿Y por qué tengo una crisis financiera? ¿Y por qué no puedo avanzar? ¿Por qué? Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. Y lo que me asombró fue esto. Esto no lo dijo el profeta. Esto lo dijo el capitán de una guardia. Si la iglesia hiciera lo que tendría que hacer,
yo creo que Argentina sería distinta. Yo creo que tu hogar sería distinto si hicieras lo que Dios dice que tenés que hacer. Yo creo que si nosotros hiciéramos lo que el Señor nos ha dicho y obedeciéramos su voz, no veríamos lo que estamos viendo. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver delitos, inseguridad? ¿A cuántos les gusta ver esto? ¿A cuántos les gusta escuchar de que se matan niños, se violan, se roba, que aparecen bandas armadas pinchando ruedas, cortando ruedas de auto para poder a las cuadras robarte? ¿A cuánto les gusta escuchar que hay gente que anda merodeando tu casa para ver, marcando tu casa para ver si te pueden robar aunque sea, no sé, un televisor, una radio? ¿A cuánto les gusta esto? Pero ¿saben qué? Esto es consecuencia de nosotros. ¿Saben que esto es consecuencia de toda una gente, de toda una nación, que sabe que estamos haciendo, desobedeciendo la voz de Dios y pecando? Y pecando. Miren que Dios es bueno. Dios es bueno, digan conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando el hijo pródigo, ¿se recuerda de la historia del hijo pródigo? El hijo le dijo al padre: papá, dame mi herencia, que me voy a ir de viaje, ya no te necesito, ya crecí, ya soy grande, voy a hacer la mía, dame mi plata que me voy. Mi padre agarró y le dijo: bueno, tomá, hijo, que está tu parte, anda. Y se fue, y dice la Biblia que se lo gastó, lo malgastó, lo usó mal, y en un momento se encuentra en un chiquero con los cerdos, comiendo ahí unas algarrobas, unas bolitas que comen los cerdos allí, pastando de lo que comen porquerías, y estaba comiendo eso, y en un momento vuelve en sí y dice: ¿qué estoy haciendo acá? En la casa de mi padre, los jornaleros, todos los que trabajan, comen y tienen en abundancia, y yo acá en un chiquero muriéndome de hambre. ¿Qué estoy haciendo? Y volvió, dice la Biblia, volvió en sí y dijo: volveré a mi padre, volveré a mi casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo decía: ¿y por qué contra el cielo? Me preguntaba esta tarde cuando miraba esto del hijo pródigo: ¿por qué contra el cielo? Porque entendió que él había pecado contra Dios. Y dice: pero ¿y cuál fue el pecado de él? ¿Cuál fue el pecado del hijo pródigo? ¿Sabe cuál fue el pecado? Reclamar lo que a él no le correspondía. Reclamar la herencia. Ese fue el pecado. Uno dice: ah, el pecado fue que se gastó toda la plata ahí con mujeres. Eso lo dijo el hermano. Digo: y ahí tu hijo se fue y se gastó el dinero, vaya a saber con mujeres, con qué. ¿No sabes cuál fue el pecado del hijo pródigo? Decirle al padre: dame la herencia. Porque cuando él dice: dame la herencia, ¿sabe qué le está diciendo al padre? Vos estás muerto. Y se levanta padre contra hijo, hijo contra padre, nuera contra la suegra. Y se sigue viendo. El pecado de él fue pedir por adelantado lo que no le correspondía. Porque él consideró algo en su corazón: mi papá está muerto, yo merezco la herencia. Pero había una ley en Israel, que el hijo mayor, era el único que podía reclamar la herencia y reclamar la doble porción de la herencia. Él tenía que aceptar lo que le dieran. Y él reclama la herencia y el padre le dice: bueno, ¿qué? Te lo doy. ¿Cuál fue el pecado? Considerar que el padre había muerto. Considerar que ya no necesitaba de la tutela del padre. Yo veo a la gente que cuando el papá, la mamá se muere, dice: ay, ¿cómo me hace falta mi papá? Y cuando lo tuvo en vida, le dijo: papá, te quiero. Cuando lo tuvo en vida, le dijo: papá, te amo. Cuando lo tuvo en vida, le obedeció. Pero después dijo: ay, mi viejito se me fue,
años tenés, grandolón? 50. 50. Y en 50 años jamás le dijiste a tu papá te quiere. Y así está la sociedad. Usted la ve cómo está. Destruida. No hay valores en la familia, no hay respeto para el padre, para con la madre, no hay respeto. Entonces decimos, mirá, estas dos chiquitas que se mataron allá en Salta, qué terrible, ¿no? Qué difícil. Pero ¿qué pasaba? La chica quería tener novio. Y el papá le dijo, no me gusta ese chico. Sí, pero a mí sí. Hija, vos ya sabés. Y entrar en una relación donde la pobre chica quedó mal, traumada en su cabeza y decide matarse. Impulsada por ella, o impulsada por la sociedad, o impulsada por el novio, o impulsada por el padre, o impulsada por quien vaya a saber qué. Pero se mató. Y se colgaron de un árbol. Y se mataron. ¿Y saben qué están haciendo en ese árbol hoy? Están haciendo un altar. Porque ya en febrero se mató otro chico y ahora dos. Y dice, bueno, ¿pero por qué Argentina está así? Por el pecado de idolatría. Pero yo no soy idólatra. ¿Sabe la ruta? Mire cuántos altares al Gauchito tiene. A la difunta Tornera. Y ahora estas chicas las consideran santas en Salta. Así me decía una amiga mía en Salta. Me dice, ahora las consideran santas. ¿Santa? Que le estaba diciendo al novio comprarme las pastillas porque no sé que si estoy embarazada. Y si son mentiras los mensajes, no sé. Pero fíjese cómo la cabeza de una persona puede confabular o pensar o cranear de tal manera para llegar a ese estado. A mí me gusta mirar estos programas de Chimento, me gusta, los miro, porque me hace reír, porque veo cómo está la sociedad. Ay, el famoso conductor soltero más codiciado, hoy se están peleando, rasgándose las vestiduras porque le sacó la esposa al otro. Y se están cortando las vestiduras, pero se olvidan de que el otro muchacho que era el esposo le pegaba hace unos años atrás y confesó que era consumidor de marihuana. ¿Quién quiere un padre así, un esposo así? Si yo veo que mi papá llega a consumir marihuana, le pego una patada. Imagínense, hoy quieren hablar del gran ejemplo moral. ¿Qué moral de qué? ¿De qué moral me quieren hablar? ¿De dónde moral no quieren hablar? ¿De qué me están queriendo hablar? Si esto es todo consecuencia de algo, de que nosotros pecamos. Y cuando digo nosotros, no podemos nosotros decir, no, pero yo no lo hice. Sí, pero somos parte de la sociedad. Y tomamos parte, tomamos partido. Y nos hacemos eco de todo esto. Y le digo, todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. Miren lo que dice 1 de Samuel 15:23. 1 de Samuel 15:23. 1 de Samuel 15:23. Dice así, escuchen esto. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia como el pecado de idolatría. ¿Qué dice alguien que me lea la versión 60? ¿Qué dice la versión 60? Porque como pecado de la adivinación es la rebelión. Como pecado de la adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y como ídolos o idolatría, la obstinación. Él me dice, no, pero yo no soy idólatra. Pero alguien le dice, haga esto. Y no. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué voy a hacerlo? ¿Por qué no lo voy a hacer? No, yo no soy arrogante. Yo no soy orgulloso. Yo no tengo orgullo. Mejor que yo no hay nadie. Dice que como pecado de idolatría es la arrogancia. Pero yo no soy arrogante. Yo no necesito de nadie. Yo no te necesito a vos. Yo puedo solo. ¿Cómo se llama? Arrogancia. No, pero yo no soy idólatra, ¿no?
pero sos un gran arrogante. Cuando te dicen, hermano, pasa al altar a recibir de Dios, no, si Dios me quiere que me toque acá. No me voy a pasar. No me voy a pasar ahí adelante que Dios me está acá, me está allá, me está a todos lados. Uno una vez en una iglesia me dijo, ¿por qué tengo que pasar adelante? Dije, pero hermano, mire, para bendecirle, queremos bendecirle, paz, quiero orar por usted. No, si Dios me toca, que me toca acá, me dijo. Y eran bancos de madera en esa iglesia. Y le encendió la presencia del Señor, lo agarró de una manera que lo dejó todo abollado contra las maderas, porque comenzó a temblar y comenzó a golpearse entre los bancos. Y cuando terminó la reunión le dije, hermano, te tocó el Señor, ¿no? Sí, hermano, le dije, pero viste, hubiese sido más fácil pasar al altar que quedar entre los bancos, porque te dejó arruinado de los golpes que tenés. ¿Y sabes qué me dice? No, pues yo no soy arrogante, no soy arrogante. Si Él necesita que venga a mí, si nosotros somos necesitamos de Dios. Si le interesa que Él me llame, yo soy arrogante. Y el otro dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Hijo, haz esto. No. Hijo, no seas desobediente. Hijo, no seas desobediente, obedeceme. No. Y dice la Biblia que como pecado de adivinación es la rebeldía. Yo no soy rebelde. Bueno, haga esto, no quiero. Y eso quiere. Eso es rebeldía. Somos rebeldes por naturaleza, somos rebeldes sin causa. Soy rebelde, me hago un tatuaje, ¿qué tiene? Todos se lo hacen. ¿Qué tiene? Papá, me voy a hacer un tatuaje. Y así no, pero ¿sabes que la Biblia dice que aquellos que tengan marcas en el cuerpo no entrarán en el reino de los cielos? No me importa, Dios así me ama. Sí, es cierto, estoy completamente de acuerdo que Dios te ama. Y que si venís y te hiciste un tatuaje porque un día fuiste rebelde, el Señor te perdona. Pero yo digo de aquellos que estamos. Y vos me dices, no, soy rebelde. Me acuerdo muy bien. Tal vez la pastora se vaya a acordar. Yo me acuerdo hace muchos años, hace como 21 años atrás, yo usaba el pelo largo. ¿Te acordás, pastora? Usaba el pelo largo. Y fuimos a un campamento de servicio de jóvenes. Y tenía yo el pelo largo. No me querían dejar servir en el campamento porque tenía el pelo largo, porque consideraban que tener el pelo largo era signo de rebeldía. Yo no tengo pelo, ¿qué me dicen? ¿Qué signo de qué? ¿Qué signo de qué que no tengo pelo hoy? Desobediencia. De desobediencia, ¿no? Claro, me quedé sin pelo por desobediente. Me decían eso, no, sos rebelde, me agarró uno, me acuerdo, el Chapo Bajó, ¿te acuerdas? Santiagueño. Me agarró y me dijo, 14 años tenía yo, no sabes porque a mí me gustaba, y porque además todos en el colegio teníamos pelo largo, nos gustaba. Yo no lo decía por rebeldía, Miguel, ¿por qué tenés pelo largo? Porque me gusta. Sí, pero y una vez se expresa cosas, cuando se ven las cosas, ¿no? Me voy a poner 10 piercing acá y soy rebelde. Bueno, la Biblia dice que la rebeldía es como pecado de adivinación. Yo nunca consulté un grupo, pero soy rebelde. Es lo mismo. Para Dios es lo mismo. No, pero yo no soy idólatra, nunca fui idólatra. Sí, pero son un poquitito arrogantes, hermano. Y le dijo, todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. Todo esto, todo. Israel le decía, Señor, ¿y qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestros ofrendas. ¡Oh! ¡Nos acusás de ladrones!
está desierta y vacía, y la de ustedes llena de lujos, artesonada. Y la mía está vacía. Y ellos se creían, y a veces nosotros no creemos que le vamos a ganar a Dios. Por eso es tan importante la santidad. Por eso es tan importante vivir en santidad. Todo esto, le dijo, les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. ¿Sabe cuál es nuestro mayor pecado? Nuestro mayor pecado es desobedecer a Dios, desafiar a Dios. ¿Sabe cuál fue el pecado de Adán y Eva? Que Eva se comió la manzana y le dio a Adán, no sé si era manzana o era banana o no sé qué era. ¿Sabe cuál fue el pecado de ellos? Desobedecer a Dios. Y muchas veces nosotros le decimos a Dios, ¿y en qué te desobedecí? Y todavía lo ponemos así como espiritual. ¿En qué te desobedecí? ¡Adán! ¡Hijo! ¿Dónde estás? Es que me escondí, le dijo, me vi desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? No me diga que comí. ¡La mujer! Y luego la serpiente. Y la serpiente dijo, ¿y ustedes comieron? Reconózcanlo. Ustedes pecaron. Como dice el dicho, dos no pelean si uno no quiere. Uno no peca si no quiere. Si uno quiere pecar, peca. Si uno quiere cometer un pecado, peca. No pequé. No, yo me porto bien, pero todo esto que pasa es por consecuencia de algo. Todo les ha pasado porque pecaron contra el Señor. Pero miren, acá viene lo lindo y viene la promesa. Acá viene lo lindo y viene la promesa de parte de Dios en el verso 4, donde el capitán de la guardia le dice esto. No obstante, le dice, hoy te libero de las cadenas que te sujetaban las manos. ¿Sabe qué dice Dios hoy? Hoy, a pesar de todo, hoy te libero las cadenas que ataban tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice, ¿sabe qué? Acá Dios usó al capitán de una guardia, a un babilonio llamado Nabuzaradán, que le dijo esto. No obstante, hoy te libero las cadenas que te sujetaban las manos. A pesar de todo, Dios dice, vuelvo a confiar en ti, por eso te traigo libertad esta noche. Aleluya. ¿Sabe? Dios dice, hoy te voy a hacer libre una vez más, pero cuida tu libertad. Que no vaya a ser ocasión de la libertad para usarla en libertinaje. Ah, Dios me perdona otra vez. Qué bueno, Dios me vuelve a perdonar. Y volvés a pecar mañana. Y volvés el domingo y decís, ay Señor, me arrepiento. El Señor te vuelve a perdonar. Pero dice Pablo en Efesios, no sea que usen la libertad para libertinaje. No confundan libertad con libertinaje. Dicen, ay, está todo bien, Dios me perdona, qué buena onda que tiene Dios conmigo, que siempre me perdona los pecados. Pues llega un momento que cuando algo te pase, va a venir un babilonio, va a venir un cualquiera, y te va a decir, ¿sabes por qué te pasa esto? Porque pecaste. ¿Sabes por qué te pasó eso? Porque vos desobedeciste a tu Dios. Los otros días me encuentro, el domingo a la noche me encuentro con una compañera de colegio que me pidió amistad en el Facebook. Y me pone, hola Hernán, Dios te bendiga, soy fulana de tal. ¿Te acordás de mí? Sí, le dije. Y me dice, hoy me dice cristiana, me dice, ya hace 5 años, y veo que vos también. Y le digo, yo hace muchos años que lo soy. ¿Sabe qué me contestó ella? Me dijo, cierto. Y me acordé de vos, por eso te busqué.
porque sabía que vos eras cristiano. Pero ¿qué hubiese pasado? Yo le hubiese dicho, no, yo ya no soy tan cristiano. No, hoy me hice, no sé, maometano, me hice Hare Krishna, o mirá, no, ¿sabes qué? No voy más a la iglesia porque... Me acuerdo ese año nos juntamos con todos nuestros compañeros del colegio, 10 años después de haber terminado el año 94 el colegio, nos juntamos en el 2004, y ¿sabes qué fue lo primero que me preguntaron todos mis compañeros? Hernán, ¿seguís yendo a la iglesia? El otro día me encuentro con uno que a ese hacía, desde que terminé el colegio, que no lo volví a ver. Íbamos caminando con mi esposa para la casa de mi padre un sábado pasado con otro sábado, creo que fue. Íbamos caminando ahí con nuestra hija y él me mira, y yo lo miré porque me pareció conocido, pero una vez conoce tanta gente que digo, ¿de dónde lo conozco? De la iglesia, del trabajo, ¿de dónde? Dije, me dice, hola, Hernán. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y si no te acuerdas de mí, no me acuerdo. Me dice, soy fulano de tal. Y me dice, te sigo por el Facebook, loco. Qué hermoso todos los lugares donde vas a predicar, qué bendición, qué bueno, me dice. Te sigo. Y él me dice, qué bueno lo que vos haces. ¿Qué pasaría si uno dejara de hacer eso cuando uno es público y la gente lo mira a uno?